Buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos también. El Señor les bendiga mucho en este día. Es un día bastante frío, bastante helado. En la mañana había un hermoso sol, pero estaba más helado aún y más húmedo. Ahora por lo menos está un poco más seco. Tuvimos el día de ayer, bastante lluvia. Como ustedes deben saber, nuestras lluvias son heladas, son frías. Nuestros inviernos son muy fríos acá. Así que hoy es una tarde fría, pero no deja de ser hermosa. Me gozo de ver la tierra mojada por lluvia. Me gozo de ver los árboles, parece que se ven como más limpios, más verdes, no sé. Es hermoso, precioso. Y más hermoso aún porque el año pasado tuvimos muy poca lluvia, muy poca agua. Entonces, a pesar de las dificultades que pueda traer, inundaciones, gente que se ha visto muy afectada, pero también significa una bendición para el verano, porque tendremos agua, la tierra se ha mojado bastante y los animales tendrán alimentos y la fruta también, los árboles frutales tendrán fruta en el verano. Eso es hermoso. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Así que nos gozamos y nos alegramos. Oramos bastante por lluvia. Y la verdad es que podríamos pensar que hemos orado demasiado por lluvia porque se nos vino un tremendo aguacero. Pero es bueno, es bueno. Tengo una palabra para compartir en el día de hoy. Se llama creer diferente, vivir diferente. El texto, el cual vamos a compartir, bueno, este preámbulo que hicimos al principio es para que usted fuera a buscar su Biblia, la tuviera al lado, la abriera ahí en el pasaje en Romanos, en el libro de Romanos. Si no tiene su Biblia, busque una, consígase una. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14, dice así: y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne, o para los deseos de la carne, como dice la otra versión. Bueno, ya son 3 domingos que hemos estado hablando acerca de lo que significa el retorno de Jesús, el regreso de Jesús. Aprendimos acerca de ver las señales que tenemos a la vista, basado en el ejemplo de la higuera, que cuando aparecen las hojas anuncian de que el verano está cerca. Así también observamos las dramáticas señales que tenemos a la vista, tales como la pandemia de COVID-19 que nos azota, no solamente en nuestro país, sino el mundo entero, motivo por el cual nos bombardean todo el día con noticias relacionadas a esto, provocando miedo. El descontento social y la violencia desatada por los delincuentes, en general por la delincuencia. Quiero también, volver a destacar el hecho de que la crisis laboral que tenemos, hablamos el domingo pasado de eso, la crisis laboral que tenemos hoy en día provoca un descontento general. Y eso provoca que haya más violencia, que haya más desesperación. El miedo nos impide acercarnos aún a los que amamos, para darles un abrazo, darle un beso. No podemos, nos impide.
nos impiden acercarnos, incluso nos impiden tomarnos de las manos, darnos la mano. Pagamos cada vez más por los alimentos que consumimos, mientras que otros productos desaparecen de las tiendas. Hay productos que han desaparecido incluso de los supermercados. Es difícil encontrarlos. ¿Sí? Los productos van subiendo. Una caja de guantes desechables, desde los 3.500 pesos que los compraba, aproximadamente unos ¿cuántos serán? $35. Ya van en 9.900, 10.000, 11.000 pesos una caja de guantes. Entonces las cosas suben, van subiendo. Me da susto de repente hacer cálculos matemáticos frente a la cámara, porque no estoy pensando en eso, entonces me cuesta hacerla. A lo mejor es menos o más, no sé, usted ve, transforme. Entonces, sin embargo, como cristianos se nos demanda a nosotros ser como Cristo y hacer la voluntad de Dios, es decir, agradar al Padre como Jesús lo hizo. También se nos llama a estar preparados como las vírgenes para el regreso del novio, que eso también lo vimos el domingo pasado, me parece. Y decir como Pablo en 1 Corintios 16:22, Maranata, el Señor viene. Ahora, si todos estos mensajes no han producido por lo menos una reflexión más profunda acerca de cómo estás llevando tu vida, entonces no has tomado en serio lo que el Espíritu Santo te está hablando. Y eso es motivo de preocupación, si no estás tomando en serio. Después no digas, yo no sabía, no escuché, nadie me dijo. El pasaje que leímos al principio, el de Romanos, comienza diciendo, haced todo esto. Dice, y haced todo esto, dice. Ahora, la pregunta es, ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? Y para eso tenemos que llevarnos o comenzar en el capítulo 12 del mismo Romanos. El origen de este contexto se encuentra ahí en Romanos 12, que en sus primeros versículos se nos llama a ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo, no conformándonos a los que nos ofrece el mundo, sino vivir un proceso de cambio de mentalidad, un cambio acá o acá, no sé. Un proceso de cambio de mentalidad, es decir, un cambio de nuestra manera de pensar, ahora a la medida de la palabra de Dios, sirviendo en la iglesia, pero también siendo ejemplo en la sociedad por medio del amor, a pesar de lo que diga la gente. ¿Por qué servimos? ¿Por qué servimos a la sociedad? Por amor. Jesús nos llamó a tener amor al prójimo. Y nosotros buscamos, o debemos buscar, hacer lo que Jesús nos enseñó. Vale decir, expresar ese amor, sirviendo al prójimo. A pesar de lo que, como decía, diga la gente. Marco Aurelio, reconocido emperador romano desde el año 161 al 180 después de Cristo. En el año 177 inició una persecución a los cristianos diciendo lo siguiente: lo que justifica la eliminación física de los cristianos es ni más ni menos que creen de manera diferente, que contemplan la existencia de manera diferente, que viven de manera diferente, no ilegal o perversamente, solo diferente. Marco Aurelio era un hombre ilustrado, era un hombre culto. Sin embargo, aquí vemos cómo el hecho de los cristianos, que durante siglos se les ha enseñado, se nos ha enseñado a respetar las leyes, a ser buenos trabajadores, a ser matrimonios unidos,
a enseñar bien a nuestros hijos, a preocuparnos de las viudas, a preocuparnos de los huérfanos, a preocuparnos de los ancianos. Somos la primera institución en la historia que se preocupó de los ancianos, de los huérfanos y de las viudas. Mientras que durante el Imperio Romano y todo lo que hubo antes del Imperio Romano, estas tres instancias eran desechadas por la sociedad. El cristianismo se preocupó de ellos. Entonces los cristianos siempre han sido personas destacadas en la sociedad, personas que hacen bien a la sociedad. Sin embargo, al igual que Marco Aurelio, hay gente que persigue a los cristianos simplemente porque piensan de manera diferente. ¿Por qué debemos ser diferentes? Porque tenemos una esperanza. Y eso es lo que nos marca la diferencia en nosotros. Tenemos una esperanza. Y esa esperanza es que el día del Señor está cerca. Fíjense que estos creyentes del periodo durante la persecución de Marco Aurelio, ellos pensaban lo mismo, que Cristo venía ya. Y ellos vivían de acuerdo a esa esperanza. Y eso ya un poco más de casi 2000 años. Sin embargo, ellos vivían en base a esa misma expectativa que tenemos nosotros, que Cristo viene ya. Y la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Pablo, el apóstol Pablo, compara en el versículo 12 de este pasaje que leímos de Romanos, lo que estamos viviendo con una noche oscura, sin luz, donde no podemos ver ni siquiera por dónde caminamos. Además de eso, estamos rodeados de tinieblas, lo que nos impide ver la luz. Como dijimos al principio, el bombardeo informativo que estamos recibiendo, la vigilancia que significan los permisos temporales para poder salir de nuestra casa, las cuarentenas, los toques de queda, además del miedo a la delincuencia, nos impide ver la luz. Pero el día está cerca. Por lo tanto, comencemos a desechar la obra de las tinieblas y pongamos en acción la armadura de Dios de Efesios 6, versículos 11 al 17. Ahí están las armas que vienen de la luz. El apóstol también nos da algunas indicaciones sobre cómo debemos andar. Seamos honestos, no seamos glotones, no andemos en borracheras, no seamos promiscuos sexuales, es decir, cambiando una y otra vez de pareja, no ser peleadores ni envidiosos, no estar pendientes en satisfacer los deseos de la carne, permitir ser moldeado y formado por el carácter y ejemplo del Señor. El autor de la carta a los Efesios, vale decir, el apóstol Pablo, de quien estamos hablando, dice en el capítulo 2, versículos 8 al 10, dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Ahí nos dice entonces que nuestra salvación primero es un regalo de Dios. No es algo que nosotros hemos tenido que alcanzar, luchar. Hoy en día hay muchos caminos que te ofrecen salvación, te ofrecen paz, te ofrecen esperanza, te ofrecen muchas cosas. Pero el único que te puede dar salvación es Jesucristo, porque Él murió en la cruz y pagó por tus pecados. Ninguno, ni la filosofía, ni la política, ni la ciencia, ni otras religiones
te ofrece lo que Jesús te ofreció. Y eso lo entendieron muy bien los creyentes contemporáneos de Marco Aurelio y de otros emperadores más. Lo entendieron claramente. Que lo que ofrecía Jesús no lo ofrecía ninguna de las religiones que ellos tenían en esa época. Nadie. Aparte de eso, que el cristianismo les entregaba dignidad. Una dignidad que tampoco ninguna religión se la daba. Es un regalo de Dios. Viene de Dios y lo recibimos por medio de la fe. No es por obras, ni por lo que podamos intentar ganar por nuestra cuenta, porque no podemos ser como Cristo sin Cristo. No podemos ser como Cristo sin Cristo y sin la ayuda del Espíritu Santo. No podemos. No hay ser humano perfecto sin Cristo, aunque haya sido reconocido como una gran persona, que le hayan hecho una estatua ahí en la plaza. No hay. Nosotros hemos sido rescatados y transformados a la imagen de Cristo para mostrar a Cristo, y no a nosotros mismos, a través de nuestras obras. Pues Dios preparó aquellas obras para que al hacerlas mostremos a Cristo. Cuando nosotros hacemos algo, estamos mostrando a Cristo. No podemos... Sí, bueno, lo hice yo. Como escuché una noticia de un comentario que había hecho un alcalde hablando de que lamentaba de que la gente pobre, la gente más humilde, no fuera como él. Bueno, cada uno con su cuento. Ahora, la gente, a través de lo que hacemos, debe ver a Cristo, porque toda la gloria es de Él. Que la gente vea lo que Marco Aurelio reconocía en nuestros hermanos de su época. Creer de manera diferente al resto de la sociedad y vivir de manera diferente. Son estos dos elementos, son los que debemos transmitir a la sociedad. Esto es lo que somos. Aunque eso, como en la época de Marco Aurelio, nos traiga persecución. Y para eso también debemos estar preparados. Que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena semana, Dios les dé cada día gracia y sabiduría. Y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este tiempo, quizás de encierro, quizás hay libertad ya en donde estén, no sé, pero que la gracia de Dios esté con ustedes. Gracias.